Cuando uno, digamos, ha hecho teatro o cuando estás escribiendo, pues tocas, pues, digamos, el material de la literatura, del teatro, de la música, es lo humano, es la experiencia humana. Y eso te vincula a estarte preguntando, no solo por eso que se haces, sino por el acontecer en general. De ahí que digamos, en lo que yo he hecho siempre he estado el que se organizan actividades, festivales, esto, lo otro, foros, etc. Y bueno, digamos que hace 10 años se estableció un festival que se llamaba Palabra en San Luis Potosí. Esta es vamos para la 11ª versión. Y entonces empezamos con este festival yendo a comunidades, a colegios y conversar y ver si efectivamente la literatura funciona o no funciona como un lugar de encuentro. De eso llegamos a Chimalhuacán, que está aquí en el Estado de México hace 3 años, de esas vueltas que da la vida, y entonces hay un escritor con el que tenemos ahí un proyecto que se llama Julio Ceballos, pues con él fue el contacto, el enlace, y el festival se realizó, y al mismo tiempo después nos propusieron el realizar un proyecto literario, a empezar a dar charlas en colegios, muchachos entre 12 y 18 años más o menos, y bueno, y nuestra sorpresa a partir de eso que creemos que es un lugar de encuentro de la literatura, es que efectivamente en los talleres, que son charlas, empezaron a suceder cosas. De pronto había escuelas donde los muchachos hacían cartas para que se repitieran las charlas de literatura, de pronto te contactaban para buscar libros sobre cosas que les interesaban. Y este año empezamos a extender el proyecto ya no solo a los jóvenes, sino a los padres de familia, y empezamos a dar charlas a los padres de familia. Con una sorpresa, porque no son talleres ni charlas, digamos, complacientes, siempre estamos buscando cuál es la fibra que está tocando las cosas, que bueno, que han sido como una especie de éxito, en el sentido que ellos quieren más charlas de ese tipo. Entonces se han convertido como lugares de encuentro, hasta llegar ahora a lo que va a ser el festival en septiembre, donde tenemos ya 6 sedes en colegios, pero eso es una manifestación, me explico, es como crear un libro, ¿qué vamos a hacer ante todo lo que ocurre? Y eso es más o menos en lo que he estado, digamos, en estos años, y sobre todo estos 3 años. Primero creo que hay que mencionar al municipio, porque es el que acogió la idea, fue el que propuso la idea, y que es muy extraño que en las actuales circunstancias haya un municipio que se le ocurra que de alguna manera, para enfrentar todos estos hechos de violencia, toda esta degradación que hay, recurrir a la literatura. Pero ocurre, y entonces ocurrió, y entonces con el que era presidente municipal, que se llama Teléforo García Carrión, él acogió la idea y lo ha apoyado así sin restricciones. Y del otro lado, pues es la gente que organiza el festival, que es Mario, que está en San Luis, con el que conversamos mucho, y Julio Ceballos, que te mencioné que fue el que hizo el enlace. Somos solo 3 personas, Mario está en San Luis, yo estoy acá, me estoy moviendo aquí para allá, Julio coordinamos lo que es aquí Chimalhuacán, y una muchacha que se llama Judith, que el municipio nos la pone de asistente. Ese es el equipo. Yo te diría que primero hay que ver cuál es el fundamento, digamos, de lo que estamos haciendo. Y entonces veamos nuestra cultura. Digamos que nuestra cultura es una cultura censurante totalmente, donde el cuerpo como tal es una mutilación constante. Nos cuesta opinar, nos cuesta decir, cuesta ligar todo aquello que sentimos con una manifestación de algo. Entonces ese es un primer elemento que hay que tomar en cuenta. El segundo elemento que tiene que ver con eso, y hay que decirlo de esta manera, es que si hay un enemigo de esto, de esta formación humana, pues es el mismo sistema educativo. El mismo sistema educativo censura todo aquello que la persona siente. Por eso la literatura es un asunto plural, y por eso cuando uno pierde esa perspectiva se da cuenta de que en mucho la literatura se desgasta o pierde vigencia,
cuando se pierde de ese norte, ¿verdad? Que es una manifestación netamente humana. Entonces eso es bueno tomarlo en cuenta. Entonces cuando nosotros llegamos a hablar a los primeros talleres, sabemos que hay un divorcio entre lo que se llama literatura y los muchachos y la persona, entre lo que es leer y la cotidianidad que cada uno tiene. Eso es un divorcio enorme que sigue aumentando. Y entonces llegamos a estos talleres donde creamos un espacio de preguntas: ¿para qué estamos aquí? ¿Por qué estamos aquí? ¿Para qué sirve la literatura? ¿Nos sirve en la vida cotidiana? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Y empezamos a indagar. Entonces, ligando todos estos elementos, digamos que hacemos ese espacio. ¿Y en qué ha evolucionado? Bueno, que el mismo presidente municipal nos dijo un momento: bueno, sí, estamos estimulando a los muchachos, ¿y ahora qué hacemos? Yo le digo: bueno, tenemos que empezar a incorporar elementos de pensamiento. Y entonces empezamos a hacer talleres y invitados de género, por ejemplo, sobre todo en un país como este, donde las estadísticas de abuso son enormes, donde el asunto secuestro y trata es un problema no solo mexicano, es mundial, pero bueno, que aquí es muy notorio. Entonces empezamos a incorporar esos otros elementos, que no sea simplemente quiero manifestarme, sino cuestionar contenidos. ¿Cómo se sienten ustedes en el mundo? No en la clase, en el mundo. ¿Qué significa amor, persona, libertad, poesía, democracia en nuestra sociedad actual? Nada, son cascarones que nosotros seguimos usando, pero son cascarones que ya no aglutinan. Entonces vos tenés una necesidad en la contemporaneidad de replantearte todos esos conceptos. Pero ese replanteo, ¿cómo surge? Teóricamente en las universidades, no. Las universidades están muertas en general, en términos de eso. Entonces, lo que les abrimos a ellos el espacio es que de ellos mismos, de lo que están sintiendo, no pensando necesariamente, se manifiesten. Y de hecho, cosa que a la gente le va a hacer mucha gracia, pues al final yo les leo textos de amor. Hay un amigo mío y lo leo con toda la mala intención, porque él murió. Entonces resulta que su último libro es de amor dedicado a su novia. Él, que era un tipo muy ácido, que hablábamos mucho y criticaba mucho la sociedad, nunca se había atrevido a hacer eso, había hecho otras cosas. Entonces yo lo leo, ¿verdad? Y entonces les digo a ellos: vamos a leer esto. Y al final les digo: ¿por qué leí esto? Porque solo tenés un momento en la vida donde vos o haces o no haces. Entonces ese texto empieza así: ¿cómo no hablarte de tu ausencia, tu presencia, tu constante estar en mí, el diálogo del silencio? Y ahí sigue. Y al final, entonces dice, retando a los críticos, al pueblo: si yo, dice, y respeto las leyes del cantor, mejor cazar escorpiones o descansar como las terciopelos o los chanchos, viajeros de una galaxia de lodo, y nunca decir que te amo como te amo. Amor, amor, amor. Y bueno, queda un silencio. Ellos son muchachos jóvenes, entonces se identifican plenamente con eso, y yo les digo: bueno, ven, así es como empieza el lenguaje, cuando uno tiene la capacidad de expresar exactamente eso que está viviendo. El municipio continúa con el proyecto, y desde un inicio teníamos claro que una cosa cultural no puede dar resultados inmediatos. Entonces yo calculo que en unos 3 años más hemos cubierto de nuevo nueva población, y vamos a ver qué pasa con eso. Un concurso de poesía que vamos a hacer por segunda vez este año, en el segundo semestre. El año pasado hubo para ese festival en esta comunidad 60 concursantes, y que eso vaya a generar en algún momento un pequeñito libro de autores de ahí. Y por ejemplo, son cosas que pasan que son increíbles, aparte de esas cartas que firman algunos para que se haga de nuevo el taller, y que lo piden y que hemos repetido. Saldos positivos es que te das cuenta de que hay una juventud, que hay un demasiado material humano que se desperdicia. Nosotros hemos estado en escuelas donde notamos, o sea, se nota la problemática enorme que hay.
Y tenerlo por seguro que los muchachos que dicen más problemáticos son los que se identifican más con el proyecto, porque de pronto encuentran una manifestación de algo que la sociedad les oprime o les quita. Que la gente cree que no va a entender, no, el que no entiende es el que dice que la gente no entiende. La gente va a entender, ¿verdad? O sea, tenés que encontrar cómo. Y evidentemente hay demasiados bloqueos en todo esto, o sea, es decir, hay demasiada o censura, o bloqueo o demasiados distractores. Y lo negativo es que esa gente no encuentra qué, ¿verdad? Y entonces resulta que la sociedad se quedó muy corta en ofrecer alternativas. Entonces eso es la parte negativa, es una confrontación que ni siquiera es negativo, es que tenemos que confrontarnos con esa realidad y variarla si uno quiere que varíe. Te plantea el reto de por qué vos estás escribiendo o por qué en algún momento existe teatro, etcétera, que tiene que ver eso con toda esta gente. Entonces te hace revisarte muy profundamente y entonces sí, a lo mejor se generan esos lugares de encuentro que uno habla y a lo mejor eso puede permitir o que se construyan otros referentes o que haya contenedores, digamos, a la realidad real. A lo mejor lo que uno dice es un poco difuso y etéreo, podrían decir, pero son cosas muy concretas, ¿verdad? Porque me sigo interrogando y trato de dar una respuesta, aunque sepa que la respuesta nunca va a ser la respuesta, ¿verdad? Pero yo creo que por ahí. Está la realidad real, ante eso qué haces, cómo te la planteas, seguís con un esquema ideologizante sin entender que la realidad varía, donde hay otras cosas, y eso es un reto que por lo menos a mí me ha dado vida.